Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estamos hoy en el tercer día de esta enseñanza de Con Más Exactitud. Y hermanos amados, queremos en este día también compartir la palabra de Dios, pero antes tener un breve repaso para que todos podamos ir entendiendo aquello de lo cual el Señor nos está comunicando por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así entonces hemos comenzado con esta enseñanza desde que en la iglesia siempre ha habido la necesidad de una reforma o de que fuera expuesto con más exactitud el camino del Señor para que los hermanos pudieran crecer y alcanzar así el conocimiento pleno del Señor. Amén. Porque todos vamos hacia la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces ha habido una necesidad de que fuera expuesto. Por eso es que también hay una necesidad en nosotros de mantener siempre una actitud humilde, en donde sin importar el tiempo o el conocimiento al cual el Señor nos haya permitido acceder, siempre tenemos que tener una actitud humilde y permitir que otros nos puedan enseñar algo más del Señor. Amén. No importa qué tan poderosos o eficaces seamos en Cristo, siempre va a haber la necesidad de la actividad propia de alguno de los miembros del cuerpo para que nosotros vayamos teniendo ese crecimiento. Y hemos estado mirando que la necesidad de crecer es dada por causa de que es un edificio que va creciendo, amén, hasta convertirse en un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que hablamos de un crecimiento, hablamos de una edificación. Y que toda edificación requiere de medidas, y medidas que deben ser exactas. No pueden ser medidas a nuestro parecer o a nuestro antojo. Tienen que ser medidas exactas, tiene que haber normas para la construcción. Es más, hay entidades a nivel de lo gubernamental que miden esas normas para la construcción y todo debe pasar por ese control. Amén. En Argentina me acuerdo que era la norma IRAM, cuando en aquel entonces estaba estudiando para maestro mayor de obra. Entonces, siempre hay, hermanos queridos, una entidad que mide, que rige. Y cuánto más para la edificación de este templo santo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay medidas, amén. ¿Y qué? Hay una medida que es una medida exacta y hay una medida que es una medida errónea. Por eso ayer compartíamos que algunos, el apóstol Pablo dice que no se atrevía a compararse con aquellos que se alababan a sí mismos y que se medían con sí mismos. Amén. No nos atrevemos a compararnos con
aquellos que se alaban a sí mismos y que dice la Sagrada Escritura. Vamos a estar leyendo, amén, entonces en la palabra de Dios para poder, gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 10 de Segunda de Corintios. Porque no nos versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Entonces aquí habla de la medida del hombre. Amén. Mas nosotros, dice, porque no nos hemos, dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Versículo 13. Amén. Entonces, fíjese, estos son necios, amén, no son juiciosos. ¿Por qué? Porque se alaban a sí mismos, se comparan consigo mismos, se miden consigo mismos, y dice que de esta manera no son juiciosos. Pero nosotros, dice, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. O sea que hay una regla que Dios ha dado por medida. ¿Cuál es esa regla? La de Cristo. Amén. La regla de Cristo es una regla perfecta. ¿Por qué? Porque Él es un hombre perfecto. El hombre es imperfecto, pero Cristo Jesús es un hombre perfecto. Por eso es que, hermanos amados, podemos mirar por medio de la palabra de Dios de que la sabiduría del hombre es una necedad. Dios escogió a lo vil y lo menospreciado de este mundo para que nadie se pueda jactar en su presencia, a fin de que Cristo sea glorificado. Y Cristo Jesús nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que si somos sabios, si somos justos, si somos santos, si hemos sido libertados del mercado de esclavos, es por Cristo Jesús. Amén. No es por algo que nosotros seamos. Por eso es que llegamos a este punto en donde nos damos cuenta el valor que tiene no querer mostrarnos a nosotros mismos, no querer exhibirnos a nosotros mismos, no querer ser visto de los hombres. No querer ser visto de los hombres, sino que Cristo Jesús sea el que es exaltado. Y entonces para ello vamos a ir al texto de la palabra de Dios, que hoy nos compete, que hoy estaremos desarrollando, que está en Segunda de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Y leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, hermanos amados, miramos por medio de las Sagradas Escrituras cuál es el valor que tiene cuando nosotros no nos mostramos a nosotros mismos y mostramos y exaltamos la obra de Dios. Que los que escuchan, porque la fe es por el oír, ¿cierto? Y el oír de la palabra de Dios. Que los que escuchan no fundamentan su fe en lo que el hombre es, en lo que el hombre hace, en lo que el hombre logra, sino que su fe se fundamenta en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo ha logrado. Y hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué?
Porque si nosotros nos empezamos a querer mostrar a nosotros mismos, hay personas, hermanos, que entonces se pueden sentir desanimadas, se pueden sentir desalentadas. Pero si nosotros mostramos la obra de Cristo ha sido hecha para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, la puede recibir y la puede disfrutar. Por eso es que hay mucha gente, por ejemplo, enfocada en algunos personajes bíblicos y dicen, si yo tan solo fuera como David, si yo tan solo fuera como Moisés, si yo tan solo fuera como aquel apóstol, si yo tan solo fuera como aquel siervo de Dios, midiéndose y comparándose con otros hombres. Amén. Midiéndose a sí mismo y comparándose con otros hombres. Pero cuando yo me hago a un lado para que Cristo sea manifestado, entonces ya no soy yo, sino que es Cristo obrando en mí. Y lo que me es imposible para mí, posible es para Dios. Y hasta donde el Señor me quiera llevar, hasta donde el Señor me quiera permitir poder alcanzar, hasta ahí me voy a poder extender. Hasta ahí voy a poder llegar y hasta ahí voy a poder alcanzar. Amén. Y lo maravilloso de esto es que Dios nos quiere llevar a la plenitud. Nos quiere llevar a la medida, nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto. Entonces hay un abismo, hermano, entre medirse con los hombres. ¿Por qué? Porque hay gente que si se mide con otro, se puede sentir a sí mismo más calificado que otros. ¿No es cierto? Hay gente que se mide y se compara con otro y se puede sentir que está más calificado que otros por su actitud, por su conocimiento. Hay gente que se puede medir con otro y se puede sentir más descalificado, menos calificado, que no tiene las condiciones, que no tuvo las oportunidades, que no pudo alcanzar. Sin embargo, si yo dejo de medirme con los hombres y dejo de medirme a mí mismo y dejo de compararme a mí mismo y ya no me alabo a mí mismo, sino que me mido conforme a la regla que me ha sido dada por medida, Dios nos ha dado a todos beber de la misma copa espiritual. Dios nos ha dado a todos participar del mismo cuerpo. Nos ha dado el ser carne de su carne y hueso de su hueso. Nos ha dado formar el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo me miro, hermano amado, formando el cuerpo de Cristo y que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no importa si califico o descalifico. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, ya no es mi obra, sino que es la obra del Señor y es una obra segura y es una obra confiable. Mucha gente, por ejemplo, se jacta de los logros que ha tenido y con su actitud descalifica a otros. Al medirse con otros, muchas veces son descalificados en los mismos mensajes que se comparten. Porque para alcanzar lo que he alcanzado hay que doblar las rodillas. ¿Escuchó a lo que dice? Porque yo he ayunado tanto, porque yo he hecho tanto, porque yo he servido tanto. Y todo lo hemos hecho y todo lo hemos alcanzado por la gracia del Señor. Si es que estamos firmes y si es que estamos de pie, para el Señor lo estamos. Amén. Y por el Señor es que estamos. Y este es un riesgo, hermano amado, que nosotros constantemente batallamos, es un riesgo que constantemente corremos, es como que estamos caminando en una pendiente. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que crezca en nuestro corazón, ese corazón orgulloso, ese corazón jactancioso, estamos próximos a la caída, estamos próximos a ser derribados. Porque antes de la caída es la altivez, ¿cierto? Antes de la caída es la altivez. Entonces siempre nosotros, hermano amado, tenemos que buscar no ser vistos, no ser exhibidos. Y no solamente para con los demás, sino para con nosotros mismos. Cuando el diablo viene y nos murmura al oído, pero qué bien que hiciste, qué bien que te comportás, vos no sos como nosotros. Nosotros tenemos que decirle que no es así.
¿Por qué? Porque nada hacemos por nosotros mismos, sino que lo que somos y lo que hacemos es por la gracia del Señor. Entonces la gente se comienza a animar, los que escuchan ya la fe no la reposan en la sabiduría del hombre, en lo que el hombre hace, sino que la gente comienza a animarse porque su fe la empieza a reposar, la empieza a fundamentar en la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es para todo aquel que cree. La obra de Cristo es para todo aquel que cree. Bendito sea el nombre del Señor. Y también nos damos cuenta, hermanos queridos, hermana querida, que el control no lo tenemos nosotros, sino que el control lo tiene el Señor. Entonces, hermanos amados, mirando las Escrituras, mirando por la palabra de Dios, nosotros vemos que Dios nos ha insertado en el cuerpo de Cristo, el cual también es un edificio espiritual que se va edificando hasta convertirse en un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, esta edificación tiene reglas, tiene normas, tiene medidas. No puedo venir a traer mi impronta, no puedo venir a traer mi parecer a la iglesia. No, a mí me parece que si se hicieran las cosas de esta manera, podría ser mejor. A mí me parece que esto debiera ser hecho de esta manera. No quiere decir, hermano, el que no podamos compartir, que no podamos exhortarnos en amor, pero siempre tenemos que ir a la presencia del Señor y siempre tenemos que entender que lo que se está viviendo como propósito y de parte del Señor para crear en aquello para lo cual nosotros hemos sido llamados. Amén. Entonces tiene normas, tiene reglas, tiene medidas. La medida exacta, la medida correcta es la de Cristo. Si yo exalto a Cristo, entonces estoy midiendo por esa regla. Si yo exalto la obra del hombre, si yo exalto los logros del hombre, estoy siendo jactancioso, estoy siendo poco cuerdo, estoy siendo un necio. ¿Por qué? Porque estoy midiendo con una medida que es imperfecta. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Nosotros miramos en la historia de la nación de Israel, nosotros podemos ver que se levantaron por el Señor dos reyes, el comienzo de la nación. Uno fue el rey Saúl. Dice que la palabra de Dios en la carta de Samuel, en el primer libro de Samuel, que cuando el rey Saúl tomó el reinado, tomó el mando de la nación de Israel, hizo guerra contra los de Edom, hizo guerra contra los de Moab, hizo guerra contra todos los que estaban a su alrededor, y para el lado que se volvía, él salía siendo vencedor. Para el lado que se volvía, él salía siendo vencedor. Entonces nosotros le podemos ver que él, cuando se inició de la mejor manera. Se inició que todo le iba bien, que todo iba viento en popa. Pero luego esa confianza en sí mismo creció en él. Y un día Dios le dio un mandato de que destruyera todo, que no se quedara ni con vaca, ni con animal, con nada de la nación, a la cual le mandaba hacer guerra. Pero él, sintiéndose que él podía administrar las cosas con otro conocimiento, permitió que viviera el rey de Moab, permitió que se quedaran con algo de los animales más engordados, y así dice la Escritura que él, al desobedecerle a Dios, al no tener en cuenta la recomendación del Señor, hizo locamente y su reino le fue quitado. Pero por el otro lado nosotros podemos ver a un hombre que fue ungido para ser rey, que no era tenido en cuenta, que era el rey David. Sin embargo, él, cuando se inició, aunque ya tenía la unción de rey, vivió como perseguido. Se tuvo que esconder en las cuevas. Él ya tenía la unción para ser rey. Pero ¿cuánto tiempo le llevó? Que tuvo que servir como músico. ¿Cuánto tiempo le llevó?
que aunque libraba grandes batallas y aunque daba grandes victorias a la nación de Israel, se tenían que seguir sometiendo a alguien que lo miraba con desprecio y que anhelaba matarle. Por años vivió de esa forma. Por años él vivió de esa forma, escondiéndose, teniendo que hacerse el loco para preservar su vida. Se tuvo que pasar a la fila de los filisteos, a la fila de los enemigos, para preservar su vida. ¿Cuántas cosas le sobrevinieron? No empezó bien, ¿ve? ¿Eso qué le llevó? A tener que confiar siempre en el Señor. Es más, cuando enfrentó a Goliat, dice que lo enfrentó a Goliat diciendo: el Dios que me libró del oso, el Dios que me libró del león, cuando querían tomar las ovejas de mi padre, me va a librar de este filisteo incircunciso. Siempre confiaba en el Señor y siempre salía adelante. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Aun cuando tomó decisiones equivocadas y fue juzgado por sus errores, nosotros podemos ver que él se volvió a Dios. Dijo: en pecado fui concebido, locamente hecho. ¿Ve? Sin embargo, Saúl, cuando se equivocó, le rogaba a Samuel que saliera junto con él para que el pueblo no viera que él ya había sido cortado. Seguía confiando en los hombres, pero este otro confiaba en Dios. Entonces nosotros podemos ver la diferencia, hermano. Hay un abismo entre confiar en uno y confiar en Dios. Hay un abismo entre mostrar la obra de Dios y mostrar la obra de uno. ¿Por qué? Porque la obra de Dios alienta a los hermanos. La obra de Dios trae confianza a los hermanos. La obra de Dios, si los hermanos ponen su fe y fundamentan su fe en la obra de Dios, van a poder salir adelante. Pero si los hermanos fundamentan su fe en la obra del hombre, se miden con el hombre y dicen: bueno, yo no lo puedo lograr porque no soy como él. Yo no lo puedo lograr porque no soy como ella. Ella es más consagrada, él es más consagrado, ella es más dedicada, él es más dedicado. Por eso yo tengo esta lucha, yo no lo puedo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se mide con el hombre. Entonces no se mide con juicio. Y no puede salir adelante. Pero el que hermano, se mide por la regla que nos fue dada por medida. Cristo le fue dado a todos, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que alcance vida eterna. ¿Para quién fue dado Cristo? Para el mundo. Para el mundo todo. Cristo le es dado a todo. Al gentil, al griego, al judío, al esclavo, al libre. A todos le fue dado Cristo. Amén. Le fue dado para todos. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede creer, fundamentar su fe en la obra de Cristo y salir adelante, delante de Dios, y salir siendo más que vencedor. Amén. Por eso la importancia que tiene de no mostrar nuestra obra. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos que los hermanos se miran con uno, si nosotros llevamos que los hermanos se comparen con otros hermanos, entonces no van a medirse con juicio, y al no medirse con juicio no van a poder edificar en forma correcta. No quiere decir, hermanos, que nosotros no podamos tomar ejemplo, pero la Biblia, ¿de quién habla de que debemos tomar ejemplo? Sed imitadores de mí, ¿como qué? Como yo soy de Cristo. Nosotros tenemos que tomar ejemplo de los que son imitadores de Cristo. Los que son imitadores de Cristo no viven por sí mismos, sino viven para aquel que los tomó y para aquel que los llamó. Y ni aun Cristo vivía para sí mismo. Porque Cristo no vino a este mundo para vivir para sí mismo, ¿no es cierto? Sino que vino a este mundo para cumplir con la voluntad de Dios y hacerse obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que Cristo es la medida perfecta. Y por eso es que todos tenemos que medirnos con Cristo, tenemos que compararnos con Cristo. ¿En relación de qué, hermano? En que Cristo me fue dado, ¿para qué? Para que yo pueda alcanzar todo aquello para lo cual Dios me ha llamado. Yo por mí mismo no puedo. ¿Por qué? Porque no soy inteligente, porque no soy prudente, porque no soy sabio, porque no soy justo, porque no soy santo.
Pero Cristo, por Dios, me ha sido hecho sabiduría, me ha sido hecho justificación, me ha sido hecho santificación y me ha sido hecho redención. ¿Ves? Cristo Jesús no fue hecho por Dios. En nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ayer hablábamos, si nosotros miramos a todo el Evangelio popular, mundial, no niegan la obra de Cristo en la cruz, no niegan que Cristo murió por el pecador, ¿no es cierto? O sea que creen en la redención. Pero cuando van a la obra de santificación, ¿qué buscan? Santificarse, producir ellos. Cuando van a la obra de la justicia, ¿qué buscan? Producir ellos. Y el imperfecto no puede producir lo perfecto. Lo imperfecto no puede producir lo imperfecto. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni tampoco el mal árbol dar buenos frutos. Por eso es que el hombre no puede producir fruto de justicia. Por eso es que el hombre no puede ser santo. ¿Por qué? Porque está contaminado por el pecado. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por medio del Evangelio? Le dio al hombre el morir y el nacer de nuevo. Cuando nació, ya nació de una simiente distinta. Ya nació de una simiente nueva. Por eso dice que nosotros fuimos creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. ¿Ves? Ya nacimos de una simiente distinta. Ya nacimos como un nuevo hombre. Ya nacimos conformados en Cristo, formándonos en Cristo, insertados en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué se nos acredita justicia? ¿Por qué se nos acredita santidad? ¿Por qué se nos acredita sabiduría? Porque es Cristo en nosotros, hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando nosotros mostramos esa obra, alentamos a los hermanos para que puedan creer, para que puedan apoyarse en el Señor y apoyados y respaldados en Dios puedan salir adelante. Cuando nosotros mostramos la obra del hombre, lo único que hacemos es que los hombres se midan con los hombres, que los hombres se comparen con los hombres. Cuando nosotros alabamos la obra del hombre, lo único que hacemos es que algunos se sientan desalentados y otros midiéndose también con ellos puedan decir, pero yo he hecho mucho más, he logrado mucho más. Por eso dice, no nos atrevemos a compararnos como algunos se comparan con sí mismos, alabándose a sí mismos, midiéndose por sí mismos. No nos atrevemos a compararnos. Y en un momento el apóstol Pablo tuvo que hacer comparación y dijo, permítanme un poco de locura. Porque si ellos han sido sufridos, yo he sido sufrido mucho más. Si ellos han sido perseguidos, yo he sido perseguido mucho más. Si ellos tenían algo de qué jactarse, yo también lo tenía, dice. ¿Por qué? Porque era fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Entonces habla de todo lo que él había hecho y de todo lo que Dios le había permitido. Dice, pero todo esto lo tengo por basura y lo doy por perdido con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me llamó, dejando ciertamente lo que queda atrás, metiéndose adelante hacia la meta del supremo llamamiento. O sea que nada de todo lo que él tenía, ni de lo que había logrado, ni de lo que él era, lo tenía en estima con tal de alcanzar a Cristo, de llegarle a conocer a Cristo en todas sus expresiones. Entonces, ¿cuánto valor tiene cuando yo dejo de mostrarme y empiezo a exaltar la obra del Señor? Por eso, que la única manera en que nosotros podemos exaltar la obra del Señor es por medio del Evangelio de la Gracia. La única manera en que nosotros podemos exaltar la obra del Señor es por medio del Evangelio de la Gracia. Amén. El Evangelio de la Gracia exalta la obra del Señor. Fíjese, y con esto ya vamos a ir redondeando por el día de hoy. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en Efesios, en el capítulo 2, en el verso
7, podemos leer allí la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si alguien quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia, tiene que mostrar el Evangelio de la gracia. Y el verso 8 del capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y acá quiero detenerme, porque muchos han llamado a esta fe como don de Dios. Y la fe no es el don de Dios. El don de Dios es Cristo. La fe es lo que se requiere, es la confianza que el hombre tiene que tener en el regalo de Dios, que es Cristo. Muchas veces se ha tenido esta fe, entonces, ¿por qué no la podemos tener esta fe como don? Porque entonces alguien puede decir, bueno, yo no soy salvo porque no recibí la fe como don. ¿Ve la diferencia? Por eso es que el Evangelio de la Gracia se aplica para todo y le he dado a todo. ¿Por qué? Porque no exalta la obra del hombre, exalta la obra de Cristo, lo excluye al hombre. Lo excluye al hombre. Por eso esta fe no es una fe como don. ¿Hay una fe como don? Sí que la hay. ¿Dónde actúa la fe como don? En los miembros del cuerpo de Cristo, para la función y para la actividad a la cual fueron llamados. Amén. Para que puedan desarrollar el llamado que han recibido del Señor y traer la debida edificación. Pero en cuanto para la salvación, no existe la fe como don. Existe la fe. Por eso es que habla de una sola fe. Existe la fe, no existe la fe como don. O creo o no creo, o confío o no confío. El don de Dios es Cristo Jesús. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de mostrar las abundantes riquezas de Cristo, de mostrarlo a Cristo, es por medio del Evangelio de la Gracia. Que esa es la tarea que nos compete a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que excluir la obra del hombre. De lo que yo soy, de lo que yo hago, de lo que... No, si soy, si hago, si alcancé, es por Cristo, por su gracia. Si yo era lo vil, era lo menospreciado. Estaba muerto en delito y pecado. ¿Qué actividad tiene un muerto? Ninguna. ¿Qué reacción tiene un muerto? Ninguna. Pero Dios, en su infinita sabiduría y en su abundante gracia, nos dio un don, nos dio un regalo, nos dio a Cristo, para que nosotros confiemos en Cristo y en su obra, y por medio de esa confianza podamos salir adelante. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ve? Excluye al hombre. No es de vosotros, es don de Dios. Amén. Ahora no es la fe, el don. La fe es dada a todo hombre tiene fe. Cree en una cosa o cree en otra. Pero el don sí, el regalo le es dado a todos. Cristo Jesús le fue dado a todos. No por obras, dice. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por eso, si alguien se gloría en sí mismo, si alguien se gloría en su obra, si alguien se gloría en su logro, se está alabando a sí mismo, se está comparando consigo mismo, se está midiendo consigo mismo y no es juicioso. Esa medida es una medida incorrecta porque es una medida imperfecta. La regla por medida para la edificación del cuerpo de Cristo es dada en Cristo Jesús, el cual es el varón perfecto, es la medida exacta. Por eso también el profeta hablaba, dice, me guardaste de tu aljaba, me puliste. ¿Para qué? Para poder dar en el blanco. Dios dio en el blanco por medio de Jesucristo. Dios acabó con el pecado, acabó con el pecador, acabó con la muerte, acabó con el diablo, acabó con todos los enemigos del hombre, Cristo. Dios lo hizo por medio de Cristo, no lo hizo ni lo hace por medio del hombre. Por eso es que ahí está el error de la sanidad interior, la guerra espiritual, el mensaje positivista de animar. ¿Por qué? Porque si yo le animo, lo único que hago es exaltar la obra del hombre.
Y usted se va midiendo, no, porque declaro, yo confieso. Todo eso es un error, todo eso es un engaño. Todo eso, el mensaje motivacional que motiva al hombre, en algún punto se cae. ¿Sabe cuándo se cae? Cuando el hombre comienza a confiar en sí mismo y Dios, para que no se pierda, le permite la aflicción. A todos los hombres que confían en sí mismos, les permite la aflicción. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Dios. Por eso lo que mencionaba el hermano hoy, un pasaje tremendo, dice Isaías. Dice, habiendo preparado, dice, la mesa y el banquete para medir, la mesa para medir cuánta riqueza, cuánto alcanzaste, dice, estás próximo para el desgolladero, dice. Estás cerca del desgolladero. O sea, Dios permite la aflicción. Por eso que también eso es una manifestación de la gracia y del amor de Dios, la aflicción. ¿Por qué? Porque si no hubiera aflicción, entonces nadie se volvería a Dios. Nadie tendría en cuenta a Dios. Siempre estaría saliendo adelante por sí mismo, por su capacidad, por sus medios. Pero cuando Dios le permite la aflicción a un hombre o a una mujer, se lo permite ¿para qué? Para que se vuelva a Él, para que deje de confiar en sí mismo y pueda confiar en Dios que da gracia al que cree. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, qué importante que es que la fe de la gente repose en la obra de Dios y se fundamente en la obra de Dios y no en la obra del hombre. ¿Por qué? Porque si se fundamenta en la obra del hombre, lo único que hace es empezar a medirse con los hombres, a compararse con los hombres y a mirar cuánto alcanzó y cuánto logró. Porque esto lo logré, porque esto lo alcancé, porque esto lo pude. Y queda excluida la obra de Cristo, haciendo del hombre un hombre altivo. Entonces, ¿qué es lo que le espera al hombre altivo? La caída. Y gloria a Dios si Dios le permite caer y no le permite avanzar en su altivez. Porque si le permite avanzar en su altivez y en su orgullo, significa que está preso de su destino. ¿Cuál es su destino? La muerte eterna. Porque el hombre que no se vuelve a Dios, ¿qué significa? Que está preso de su destino. Y el destino del hombre es la muerte eterna. Amén. Solo puede salir adelante el hombre que confía en Dios. Solo puede salir adelante el hombre que se apoya en la obra de Cristo. Por eso es el Evangelio de la Gracia lo que nosotros tenemos que explicar con más exactitud. Fíjese, nosotros todo lo que hemos recorrido en estos días, ¿para qué? Para concluir en qué? Que lo que hay una necesidad es mostrar el Evangelio de la Gracia con más exactitud para que los hombres no confíen en sí mismos y puedan apoyarse en el Señor para poder salir adelante, para poder llegar a estar vestidos con ropa de boda. Si no, se van a hallar desnudos. ¿Por qué se halla desnudo? ¿Por qué? Porque Dios, el que preparó, si usted mira la parábola, dice que Dios, el que preparó las bodas, también preparó las vestiduras. Para que si a mí me invitan a las bodas y no tengo las condiciones que me invitan, me tiene que dar la vestidura también. Me daba la vestidura. Pero el otro se hallaba desnudo, ¿por qué? Porque no se quiso poner las vestiduras. Quiso vestir su propia ropa. Entonces, ¿qué significa? Se hallaba desnudo para las bodas. Así también todo el que se viste de su propia justicia se va a encontrar desnudo para las bodas del Cordero. El que se viste de su obra y de su propia justicia se va a encontrar desnudo para la obra del Cordero, porque la vestidura que Dios le dio a la iglesia es vestirse de Cristo. Por eso es que nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso. Amén. Vestirnos de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo si nosotros no presentamos el Evangelio de la Gracia y la gente no reposa su fe en el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? En el Evangelio de la Gracia. Ahí se manifestó el poder de Dios y las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús, como lo hemos leído en Efesios capítulo 2, verso 7. Entonces, miren el valor que tiene. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque hasta aquí podemos decir que nos has traído en ala de águila, Señor, para ir aprendiendo, Señor,
y a ir apreciando tu obra, Señor, y el valor que tiene no mostrarnos a nosotros mismos para que los hombres no se midan con los hombres, ni se comparen con los hombres, ni se alaben a sí mismos por su obra, sino el valor que tiene, Señor, mostrar a Cristo para que la fe de los hombres repose en el poder de Dios. Por eso, Señor, queremos darte gracias por este evangelio tan glorioso que nos ha sido dado por medio de Jesucristo, que lo único que hace es exaltar la obra de Dios y no la obra del hombre. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,